Empezamos. Adelante. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices de iniciar este día, que pues es la apertura a nuestro diplomado internacional para obtener el título de Fellow en lentes de contacto por la Universidad Antonio Nariño e IPEC. Y hoy para este inicio nos va a acompañar el doctor Juan Gonzalo Carracedo, quien es pues un reconocido colega investigador, óptico-optometrista, es vicedecano de la clínica y profesor titular de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. Es un autor de pues, muchos artículos, realmente ha tenido un aporte impresionante en optometría, en ciencias de la visión, aproximadamente 72 artículos científicos, más de 300 comunicaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, y su práctica clínica se ha basado principalmente en la adaptación de lentes de contacto, córnea irregular y ortoqueratología. Además de todo esto, que pueden decir los pergaminos, es un excelente ser humano, una persona cálida, que siempre está dispuesta a colaborar y que ha tenido una presencia muy importante en la formación de ópticos optometristas en Latinoamérica y por supuesto que en Europa, pero en esta parte del mundo, principalmente en Colombia, lo queremos mucho, lo apreciamos mucho por esa calidez y por esa sencillez que tiene. Él hoy nos va a hablar de un tema súper interesante y totalmente oportuno y apto para este diplomado, que es la incomodidad en el uso de los lentes de contacto. Entonces, bueno, doctor, pues bienvenido, estamos todos muy felices de tenerlo aquí. Voy a dejar de compartir pantalla para ya poder entonces dar el rol de compartir. Listo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ivana, por tus palabras. Yo también os aprecio muchísimo y para mí es un placer poder participar y colaborar en este proyecto que me parece súper interesante y darte las gracias a ti y a Roberto por haber pensado en mí como la persona que haga la apertura del fellowship y que de esta conferencia vamos a intentar que sea magistral o por lo menos que sea todo lo interesante que se pueda. Es una pena que tengamos que hacerlo online y que no pueda viajar a Colombia, que me encanta, ya he ido 4, 5, 6 veces, no sé cuántas veces, y para mí es un placer estar en Latinoamérica y ayudaros en todo lo que sea posible. Si quieres empezamos, más o menos esta presentación durará 45 o 50 minutos, todo dependerá de lo que me explaye, que es un tema que me gusta mucho y a lo mejor me quedo atascado en alguna diapositiva. La idea es que después todos los que estáis asistiendo podáis preguntarme lo que os apetezca con respecto a este tema, que creo que es bastante interesante y que como apertura de este fellowship de lentes de contacto es ideal. La idea de esta presentación es fundamentalmente dividirla en varios aspectos. Vamos a intentar comprender cuál es la diferencia entre el ojo seco y lo que se conoce ya como contact lens discomfort o incomodidad en el uso de la lente de contacto. Yo creo que es un concepto que es importante que tengamos claro y que conozcamos para poder saber cómo vamos a manejar a nuestros pacientes de lente de contacto y a aquellos que tampoco lo son. Luego vamos a ver qué es lo que produce ese contact lens discomfort, qué parámetros de las lentes de contacto son críticos y no solamente los parámetros de la lente de contacto, sino todo lo que es adyacente a la adaptación de una lente de contacto, como pueden ser los líquidos de mantenimiento, lágrimas artificiales y demás. Y por último, os voy a mostrar una especie de protocolo de actuación que yo os voy a sugerir para que podáis manejar a estos pacientes que presentan incomodidad en el uso de la lente de contacto, que fundamentalmente suele ser al final del día. Y por último, pues unas ideas para casa, una especie de recordatorio de lo que vamos a ver en estos 45 o 50 minutos, de lo que creo que es más importante o más interesante
que podéis sacar de esta presentación. Bueno, lo primero es hablar un poco de lo que es el ojo seco. Y el ojo seco, como veis aquí, ha tenido varias definiciones a lo largo de la historia. Hasta el año 2007, que se reunió un grupo de expertos en superficie ocular bajo la Tear Film Ocular Surface Society, no había una definición homogénea que pudiéramos utilizar todos, sino que había 2 o 3 definiciones. Y a partir de esas definiciones, este workshop del 2007 generó esta definición que veis en la pantalla, que nos dice que el ojo seco es una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchos factores que afectan y eso es lo que la hace compleja, que afecta a la película lagrimal, pero también a la superficie ocular. Es decir, esto es muy importante porque cuando hablamos de ojo seco no estamos hablando solamente de que tenemos pocas lágrimas, sino que estamos hablando fundamentalmente de la superficie ocular como un ente conjunto, como una unidad común y no de cada una de ellas por separado, que causa síntomas de malestar. Aquí ya vemos que en esta definición del 2007 la sintomatología la tiene en bastante consideración, la pone en la primera parte de la definición, provoca trastornos visuales, provoca inestabilidad de esa película lagrimal y habla de un acompañamiento de un aumento de la osmolaridad de esa película lagrimal. Es decir, en 2007 los 3 signos, síntomas más importantes del ojo seco eran el malestar, los síntomas, la inestabilidad de la película lagrimal, fijaros que no hablamos del volumen, sino de la inestabilidad, y la osmolaridad. Esto en 2017 se vuelve a reunir ese grupo de expertos con alguna incorporación a ese grupo, pero también sponsorizado por la TIFOS, y genera un nuevo informe de actualización de lo que sería el ojo seco, el cual, como podéis ver en la definición, ya habla de otras cosas. Ya nos sigue diciendo que es multifactorial, nos habla de una pérdida de la homeostasis, es decir, del equilibrio de esa película lagrimal. Volvemos a tener los síntomas en primer lugar, como no podía ser de otra manera, porque al ser tan multifactorial es muy fácil que nos encontremos pacientes que tienen sintomatología, pero que no presentan esos signos. Habla de la inestabilidad y la hiperosmolaridad de esa superficie ocular, de esa lágrima, pero ya añade otras 2 cuestiones importantes, como son la inflamación y el daño de la superficie ocular. Es decir, no nos quedemos solamente con la osmolaridad como un valor de gold estándar de sequedad ocular, sino que ya está la inflamación y el daño de la superficie ocular. En ese 2007 se hizo una especie de clasificación que, como veréis en la siguiente diapositiva, ahora mismo está completamente desactualizada, pero que era una clasificación que yo sigo poniendo en las presentaciones porque me parece muy interesante desde el punto de vista docente, de aprendizaje, porque nos separa el ojo seco en 2 grandes tipos. Luego en la clínica vemos que esos 2 grandes tipos son inseparables y lo vamos a ver en la clasificación que se propone en 2017. Es casi imposible encontrar pacientes que tengan acuodeficiencia y no tengan un ojo seco evaporativo, es decir, lo normal es que todos tengan una parte acuodeficiente y otra parte evaporativa. Entonces, como veis en la diapositiva, en el caso de la acuodeficiente tenemos separado por síndrome de Sjögren y no síndrome de Sjögren, es decir, síndrome de Sjögren es una patología sistémica que afecta a la superficie ocular, que puede ser primaria, siendo el Sjögren fundamentalmente y únicamente en la superficie ocular, o secundaria a otras patologías sistémicas como pueden ser patologías del tejido conectivo, como puede ser lupus, artritis reumatoide, síndrome Marfan, patologías que tienen una afectación del tejido conectivo en general, ¿de acuerdo? Y luego las que no son síndrome de Sjögren, es decir, que se provoca una codeficiencia de la lágrima, sin que haya una patología sistémica detrás, pues puede ser por deficiencias de la lágrima debido a una glándula lagrimal obstruida, por un bloqueo reflejo o por fármacos sistémicos que están provocando ese volumen lagrimal en la superficie ocular más bajo de lo normal. Y luego estaría la parte evaporativa, que puede ser intrínseca, es decir, propia de la superficie ocular, por una deficiencia de las glándulas de meibomio. Esto es muy interesante porque en 2007 la deficiencia de las glándulas del meibomio estaba dentro de lo que se consideraba la enfermedad de ojo seco. Esto en 2013 desaparece y se genera un propio report, un propio informe de la deficiencia de glándulas de meibomio como una patología separada del ojo seco, una patología con entidad propia, pero muy asociada al ojo seco, pero con entidad propia, ¿de acuerdo?
Luego también podrían ser defectos de la apertura palpebral, un bajo parpadeo, la acción de fármacos que provoca que la lágrima se evapore más rápido, y luego factores extrínsecos, es decir, externos a esa superficie ocular, como por ejemplo una deficiencia de la vitamina A, una vitaminosis A, es lo que se ha conocido de manera clásica como seroftalmia. La seroftalmia como patología siempre ha sido una avitaminosis A, es decir, una falta de vitamina A que provocaba una sintomatología seroftálmica en la superficie ocular, además de otros síntomas sistémicos. El uso de conservantes en colirios, como veremos después, de lágrimas artificiales, y alergias. Aquí, como veréis en la siguiente diapositiva, tiene mucho que ver la inflamación, y las lentes de contacto. Es decir, las lentes de contacto en 2007 se consideraba como un factor extrínseco de provocación de ojo seco evaporativo. En 2017 esta clasificación se modifica, y se modifica porque, evidentemente, una cosa es la parte docente de aprendizaje y otra cosa diferente es lo que vemos en la clínica. Y en la clínica lo que comprobamos es que los pacientes son o es una mezcla de acuodeficiencia y evaporativo, o es más evaporativo que acuodeficiente, o al revés, pero nunca están las dos por separado. Estoy convencido de que ninguno de vosotros en vuestra práctica clínica habéis encontrado un paciente que digáis, este paciente tiene un ojo seco evaporativo. Nada más. Siempre están los dos componentes bastante unidos. Y lo podéis ver en esta parte de aquí abajo. Es decir, la clasificación del ojo seco ya no se separa entre evaporativo y acuodeficiente, sino que es el final de esa clasificación para saber cuál es el manejo para restaurar ese equilibrio de la superficie ocular. El ojo seco lo vamos a dividir entre sintomáticos y asintomáticos. Fijaros que vuelven a poner la sintomatología en primer nivel. Los asintomáticos son aquellos que no tienen signos, consideraríamos que es un paciente normal, pero luego vamos a tener asintomáticos con signos en la superficie ocular, como daño epitelial, por ejemplo, o inflamación, o aumento de la osmolaridad, los cuales, dependiendo de si esos signos son neurotróficos o esos signos son como predisposición al ojo seco, pues habrá que ver cuál es el tratamiento más adecuado. En el caso de los sintomáticos, los habrá que no tienen signos y los cuales serán esos signos, pueden ser, esa sintomatología puede ser una neuropatía, con lo cual no es un ojo seco como tal, sino que es otra patología, que es una queratitis neurotrófica, por ejemplo, o un dolor neurotrófico, el cual tendrá que ser manejado desde el punto de vista del dolor, o si no hay signos, pero esos síntomas tienen una preclínica, pues habrá que ver con qué tratamientos lo vamos a manejar, ¿de acuerdo? Por tanto, el ojo seco actualmente lo dividimos entre sintomático y asintomático principalmente, y todos van a ser una mezcla entre acuodeficiente y evaporativo, con un mayor peso de uno de los dos factores, pero en general siempre con los dos factores. Vamos a explicar en las siguientes diapositivas cuál es la patogénesis de ese ojo seco. Y esto nos va a ayudar mucho a entender bien qué es lo que ocurre también con las lentes de contacto y la incomodidad. Porque la patogénesis, aunque no es una patología, pero vamos a llamarlo de la misma manera para entendernos bien, es muy similar. Es decir, lo que provoca esa sintomatología de incomodidad en el uso de la lente de contacto es muy similar a la que tiene un paciente con ojo seco patológico, y por eso en 2007 la lente de contacto estaba metida como factor dentro de la enfermedad de ojo seco. Por eso os voy a explicar esto, es decir, no penséis que Gonzalo ha venido aquí a hablarnos de lente de contacto y se va a enrollar con el ojo seco. No, quiero que entendáis esta parte bien para que luego en la parte de las lentes de contacto entendamos bien de dónde viene esa sintomatología. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos ojo seco? Lo que ocurre, o los desencadenadores principales que provocan ese ojo seco, son un aumento de la evaporación, una pérdida de intercambio lagrimal y un aumento del daño de la superficie ocular. Esos son los tres factores desencadenantes que van a provocar varios círculos viciosos de sintomatología y de signos que van a exacerbar, van a aumentar la severidad de ese ojo seco. En el caso de la lente de contacto, será la lente de contacto la que provoque probablemente alguno de estos desencadenadores y entonces provoque sintomatología similar a la del ojo seco, ¿de acuerdo? Empecemos con la evaporación. ¿Qué ocurre con la evaporación? Cuando hay un aumento de la evaporación de la lágrima en la superficie ocular, lo que estamos haciendo es evaporar la parte líquida. La osmolaridad de un líquido es la cantidad de soluto, de sales, de iones que tenemos
en ese líquido. Si nosotros evaporamos el líquido pero se quedan los iones, lo que vamos a hacer es tener más concentración de esos iones y por tanto va a aumentar la osmolaridad. Si nosotros echamos más líquido manteniendo los mismos iones, lo que vamos a hacer es disminuir esa osmolaridad. Pues cuando se evapora la lágrima, se evapora solamente la parte líquida, el agua, y por tanto se mantienen los iones, aumenta esa osmolaridad. Y hemos hablado antes que la osmolaridad era uno de los factores principales que definen la enfermedad de ojo seco. ¿Qué provoca ese aumento de osmolaridad en la superficie ocular? Lo que va a provocar es inflamación. Aumenta la osmolaridad, se pierde el equilibrio osmótico en las células, entre la zona extracelular y el interior de la célula, y lo que va a provocar es un aumento de la inflamación y la aparición de moléculas inflamatorias. Esas moléculas inflamatorias, esa inflamación va a provocar un aumento del daño epitelial, es decir, va a provocar queratitis, y además esa inflamación va a hacer daño sobre la producción de las mucinas, ya sean desde el epitelio conjuntival que producen las mucinas de membrana, o ya sea en las células goblet o caliciformes, que son las que producen las mucinas solubles que tenemos en la lágrima y que tienen una función fundamental. ¿Y cuál es esa función fundamental? Aumentar la estabilidad de la lágrima. Entonces, si perdemos concentración de mucinas, nuestra lágrima va a ser más inestable, y esa inestabilidad de la lágrima, ¿qué va a provocar? Que la capa lipídica no se forme de manera correcta y, por tanto, aumente esa evaporación. Aquí tenéis el primer círculo vicioso por el cual se aumenta, se exacerba la sintomatología de ojo seco. Pero, ¿qué ocurre? Que las moléculas inflamatorias no solamente están provocando daño epitelial y un aumento de las mucinas. Las moléculas inflamatorias lo que van a hacer también es dañar los nervios corneales. Es decir, cuando hay inflamación hay daño de la inervación. Este daño de la inervación va a provocar que esa córnea tenga menos sensibilidad. Y al tener menos sensibilidad, lo que vamos a tener es también una pérdida del equilibrio de la superficie. Es decir, si yo no tengo sensación de molestia, no voy a ser consciente del daño que se está produciendo en mi superficie ocular, y por tanto no voy a poner en marcha otros mecanismos que me permitan controlar ese daño. Y por tanto disminuirá la producción lagrimal. Pensarlo con detenimiento. Nosotros, cuando tenemos un daño en la superficie ocular, vamos a tener varias reacciones instantáneas. Una de ellas va a ser cerrar los ojos, la otra va a ser lagrimear, una hiperlagrimación, para intentar eliminar todos los desechos que haya en esa superficie. Si yo tengo menos producción lagrimal, lo que va a provocar a su vez es que aumente esa osmolaridad. Aquí tenéis el segundo círculo vicioso de la patogénesis del ojo seco y de la sintomatología del uso de la lente de contacto. Por otro lado, hemos hablado que había otro desencadenador, que era el daño de la superficie ocular, el cual va a provocar un aumento de la inflamación. Cuando nos hacemos daño en cualquier parte del cuerpo, va a haber un proceso inflamatorio que en cierta manera es para mejorar y curar ese daño, pero inicialmente esas moléculas inflamatorias van a provocar todo lo que estamos viendo en esta diapositiva. A su vez, la pérdida de sensibilidad corneal no solamente disminuye la producción lagrimal, sino, como veis por aquí abajo, lo que hace es disminuir el parpadeo. ¿Por qué? Porque como no tengo esa sensación de molestia, parpadeo menos, no tengo la necesidad de cerrar los ojos para intentar eliminar esos desechos. A su vez, la pérdida de intercambio lagrimal, que hemos dicho antes que era un desencadenante, lo que va a provocar es un aumento del debris, de la suciedad en la lágrima, en la superficie ocular, que eso va a provocar el aumento de las moléculas inflamatorias y, por tanto, estamos exacerbando esa sintomatología de ojo seco. Esa disminución del parpadeo provoca dos cosas. Una, que haya menos intercambio lagrimal, es decir, si no parpadeo, no estoy provocando, como si fuera un limpiaparabrisas, quitando esa lágrima que, vamos a ponerlo entre comillas, está usada en la superficie ocular por lágrima nueva, y por tanto hay menos intercambio lagrimal, pero además, si parpadeamos menos, mantenemos más expuesta la superficie ocular al ambiente externo y, por tanto, favorecemos el aumento de la evaporación. ¿Esto qué significa? Esto significa que al final todos estos factores van a provocar una sintomatología muy importante en el paciente. Si no cortamos en alguno de estos puntos, estos círculos viciosos, esa sintomatología aumenta hasta convertirse en muy severa, que es lo que le pasa a los
pacientes de ojo seco severo que tienen un daño epitelial muy importante. Tenemos muchos test para poder evaluar el ojo seco. Aquí creo que hay cerca de 75, que es los que se proponían en el año 2007. Es una auténtica locura. Yo os voy a dar una serie de sugerencias para vuestra práctica clínica para manejar el paciente de ojo seco, que lo tenéis que manejar antes de adaptarle la lente de contacto. Eso es fundamental. No podéis adaptar la lente de contacto a un paciente que ya tiene sequedad ocular previa, porque si no vais a tener problemas de sequedad después con el uso de la lente de contacto. Evidentemente no podéis hacer todas esas pruebas. Entonces, yo lo que os propongo es que en vuestra práctica clínica, en la previa de la adaptación de las lentes de contacto, a todos los pacientes le hagáis el BUT, pero no le hagáis el BUT pensando solamente en la medida clásica de evaluar esa estabilidad lagrimal con la fluoresceína, en la que podemos poner el punto de corte de 10 segundos, sino que lo hagáis teniendo en cuenta el parpadeo. Porque el BUT, por sí solo, no tiene un valor diagnóstico importante, tiene muchas fallas. Porque si yo os pongo un ejemplo, yo tengo un BUT de 8 segundos, estaría por debajo de ese límite, de ese punto de corte que hemos puesto de 10 para considerar que el paciente tiene sequedad ocular. Pero si yo parpadeo cada 5 segundos, eso significa que yo renuevo mi lágrima antes de que se rompa. Con lo cual, yo nunca voy a tener inestabilidad lagrimal, porque mi lágrima siempre va a estar renovada antes de que pase el tiempo que haga que se rompa y que tengamos una inestabilidad y que generemos todo ese problema de sequedad ocular. En cambio, si yo tengo un BUT de 12, el cual no estaría dentro de ese punto de corte, me consideraréis como un paciente sin sequedad ocular, pero parpadeo cada 15 segundos, yo tendré expuesta mi superficie ocular 3 segundos con la lágrima rota. Y eso significa que tendré sintomatología de ojo seco. Por eso la complejidad. El BUT solo no vale, tenéis que combinarlo con la frecuencia de parpadeo. Y eso lo hacéis con esta fórmula que se llama Ocular Protection Index, OPI, en el cual lo que hacéis es dividir el tiempo del BUT, es decir, los segundos en los que tarda en romperse la lágrima, por el tiempo entre parpadeos. Ese valor, si el BUT es mayor que el tiempo de entre parpadeos, es decir, el OPI es mayor de 1, eso significa que ese paciente no va a tener sintomatología de ojo seco. En cambio, si ese valor es por debajo de 1, significa que va a tener esa sintomatología de ojo seco. Por tanto, medir el BUT y la frecuencia de parpadeos, es decir, el tiempo que tarda el paciente entre los parpadeos. ¿De acuerdo? Ese test es fundamental. Hay muchos clínicos y muchos expertos que os pueden recomendar también hacer el test de Schirmer, hacer otros tipos de test. Yo creo que con ese test, y si tenéis una lámpara de hendidura o un topógrafo, que ahora actualmente hay muchos topógrafos que tienen programas para evaluar el ojo seco, si medís menisco lagrimal será suficiente como pruebas objetivas. Y luego, como pruebas subjetivas, aquí tenéis 3 cuestionarios que os recomiendo. Uno es el McMunnis, que es muy clásico, que a mí me parece que es de lo mejor que tenemos actualmente. Tenéis el OSDI. Cuidado con el OSDI, es muy específico de ojo seco, muy específico. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas para el ojo seco, pero no es nada válido para las lentes de contacto ni para hacer un screening a lo largo del tiempo de la sintomatología del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque es muy famoso, es el gold estándar ahora mismo en ojo seco, para las lentes de contacto no es ni mucho menos el mejor cuestionario. Para las lentes de contacto, quizás tenéis el cuestionario para ojo seco, que es el Dry Eye Questionnaire, que son 5 preguntas, pero tenéis también el corto, tenéis también el de 8 preguntas para lentes de contacto, en el cual os preguntan por los síntomas en concreto y entonces podéis saber si ese paciente tiene sequedad ocular o no a lo largo del tiempo y si esa sequedad ha variado en función de las visitas, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a ver entonces el corazón de esta presentación, que es el Contact Lens Discomfort, la incomodidad en las lentes de contacto. Como os he dicho, en el año 2012 la TIFOS decidió generar otro grupo de trabajo porque consideraron que la incomodidad por el uso de la lente de contacto o la lente de contacto en sí no era un factor que provocase ojo seco como patología, sino que lo que provocaba era la sintomatología. Entonces, hicieron un estudio, un metaanálisis de toda la bibliografía que había en aquel momento, ya os digo 2012, ahora mismo probablemente en 2022 o 2023 tengamos alguna
actualización de esta guía, lo que hicieron fue definir el contact lens discomfort como algo externo al ojo seco, como enfermedad, como patología. Y aquí tenéis la definición del contact lens discomfort, en la que veis que habla de afección, no habla de patología, habla de sensaciones oculares adversas, es decir, malestar, como hablábamos en la definición de ojo seco, pero que son episódicas o persistentes. En el ojo seco es persistente, independientemente de que esté la lente de contacto o no, siempre está. Y son episódicas o persistentes. Hay veces que le ocurren al paciente, hay veces que no. Siempre están relacionadas con las lentes de contacto. Pueden provocar o no alteración de la visión, cosa que en el ojo seco, sobre todo con la severidad, siempre hay un problema de visión, y que como resultado provoca que el uso de la lente de contacto sea incompatible, incluso provocando el abandono del uso de la lente de contacto. Doc, Aquí hay una cuestión. Sí. Doc, discúlpame, es que se te fue la pantalla, la presentación. Sí. ¿Se fue la presentación? A ver. Voy a Sí. mirar a ver por qué se ha ido. ¿Hace mucho que se ha ido? No, hace un instante. Ahora, Ya. vale, Ya. ¿ahora la veis? Vale, no sé lo que habrá pasado. Vale. Entonces, aquí tenéis la definición, no sé si la habíais visto antes de que se fuera de la pantalla, imagino que sí, pero lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Es decir, es sintomatología de ojo seco, no es patología, que es siempre provocado por la lente de contacto, que provoca que la lente de contacto sea incompatible con la superficie ocular y entonces el usuario decida o disminuir el tiempo de uso o abandonar su uso. Es decir, es una cuestión de comodidad. Pero aquí viene lo más importante, ¿qué es la comodidad? Es decir, ¿cómo definimos comodidad? Y la TIFOS también hizo esta definición. Como comodidad, con las lentes de contacto, es a menudo referida como la sensación de no llevar las lentes o también como sentir las lentes de contacto como nada más ponerlas. Es decir, tiempo de uso cómodo. Perfecto. Estamos hablando de comodidad física. Acabo de ver que tenéis algunos el micrófono abierto. Me gustaría que lo abrierais alguno, si queréis, y me contestarais a la siguiente pregunta. ¿Estáis cómodos viendo la pantalla ahora? Hay No, un poquito de visual borrosa. No estáis cómodos, ¿verdad? Está borrosa, pero no Sí, es cómodo, ¿verdad? Está borrosa, pero no es cómodo ver así, ¿verdad? Por tanto, cuidado cuando nosotros le preguntamos al paciente sobre la comodidad cuando usa las lentes de contacto. Porque la comodidad no solamente es un factor físico, también es un factor visual. El paciente no tiene el conocimiento de óptica que tenéis vosotros y no es capaz de diferenciar comodidad física, como la define la TIFOS, de otro tipo de comodidades. Y por tanto, cuando tú le preguntas a un paciente que está cómodo con sus lentes físicamente, pero ve mal, y le preguntáis por la comodidad, es posible que os diga que no está cómodo, porque ve mal. Por tanto, tenéis que preguntarle al paciente siempre por esa comodidad física y por la calidad de visión. Determinar si esa incomodidad que refiere el paciente se refiere a una cuestión física, noto las lentes de contacto, me molestan físicamente, o es que no veo bien del todo con ellas. O las dos cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, a veces esa incomodidad que presentan los pacientes tiene más que ver con la calidad visual que con la sensación física. Esto es una de las ideas que quiero que os llevéis para casa. Esta es una tabla de clasificación de las razones por las cuales podéis tener o los pacientes presentan esa incomodidad por el uso de la lente de contacto. Veis que hay factores que son debidos a la propia lente de contacto, como el material, diseño, su adaptación, las soluciones de mantenimiento, cosa que es muy importante y en la cual vamos a pasar un poco por encima, pero podríamos profundizar muchísimo en ese área. Y luego factores ambientales, es decir, ¿dónde está el paciente? Puede ser porque está en un ambiente que es la calidad del aire provoca esa incomodidad porque hace cambios en los parámetros de la lente de contacto, puede ser porque tiene un problema de ojo seco y este se exacerba con el uso de la lente de contacto, porque tiene factores propios como medicación que puede modificar, que provoca esa sequedad, esa incomodidad con la lente de contacto, o factores propios del paciente. No es igual un paciente con 15 años varón que una mujer de 55 años, en cuanto
a esos factores que pueden provocar que el uso de la lente de contacto sea más cómodo o más incómodo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en la parte de parámetros de las lentes de contacto críticos, vamos a ver cuáles son las cosas importantes en todos estos sentidos. No vamos a profundizar todo lo que se podría, porque es todavía para un módulo entero de este fellowship, pero sí lo suficiente para que os llevéis unas ideas para casa. La cuestión es que esa incomodidad con el uso de las lentes de contacto avanza desde una pequeña conciencia física hasta el abandono por completo. Y la cuestión es, ¿por qué abandonan los pacientes ese uso de las lentes de contacto? Y esa es la razón por la que no es ojo seco patológico, porque el paciente en el momento en el que deja de utilizar la lente de contacto, ese paciente deja de tener esa sintomatología de incomodidad, esa sintomatología de sequedad. Disminuye drásticamente esa sensación. Y es por eso que es una entidad diferente al ojo seco y así la tenéis que tratar. Ok, vamos a ver entonces qué parámetros de la lente de contacto son más importantes desde el punto de vista de materiales, diseños, mantenimiento y adaptación para provocar esa incomodidad en el uso de la lente de contacto y que con estos datos que yo os voy a ir contando a lo largo de estas diapositivas podáis haceros una idea de cómo tratar a estos pacientes. ¿De acuerdo? Lo primero de todo son los materiales. Los materiales no es un factor importante a día de hoy como tal para presentar incomodidad en el uso de la lente de contacto. Es decir, actualmente, esto es de 2016, pero creo que el de 2020 ya está también, debemos estar un 70% de hidrogel de silicona, 20% de hidrogel convencional, 10% gas permeable. El 10% en gas permeable no es porque sean las lentes de contacto más incómodas que las lentes blandas. Eso es una incomodidad pasajera al inicio de la adaptación. Con las horas de uso y los días, meses, años de uso de la lente permeable, incluso hay algunos artículos científicos que hablan de una mayor comodidad en el uso de la lente de contacto al final del día en las lentes permeables al gas que en las lentes blandas o hidrofílicas o hidrogel de silicona, ¿de acuerdo? Por tanto, el tipo de material, si es rígido o blando, no es un factor importante. Hay cuestiones dentro del material en las lentes blandas, que son las que presentan esta incomodidad, que sí que pueden ser factores importantes. Estos son los parámetros o las propiedades de los materiales más habituales, que más conocéis, de los cuales he hablado en muchas ocasiones de que podrían provocar incomodidad, que podrían estar influenciando en la incomodidad del uso de la lente de contacto al final del día. Uno de ellos, por ejemplo, es el contenido en agua. Siempre se ha dicho que hay que poner lentes de contacto con bajo contenido en agua porque las de alto contenido provocan mayor sintomatología porque como la lágrima debajo de la lente se pierde, como la lente de contacto pierde volumen de agua, recoge lágrima de la superficie del ojo y provoca esa sintomatología. Y por eso uno de las lentes que más se ha utilizado de manera histórica en el pasado como lente para pacientes con sequedad ocular era el EMA 38%, porque se pensaba que era un factor predeterminante. Otro de ellos que se pensaba era el módulo de rigidez. Ya lo hemos comentado, lentes rígidas o lentes hidrogel de silicona tienen un módulo de rigidez muchísimo mayor que una lente hidrogel convencional y no son lentes más incómodas que un hidrogel convencional. ¿Cuáles son los tres factores fundamentales que se consideran que pueden influenciar en la incomodidad? Y fundamentalmente uno. Son estos tres, ha puesto ahora en rojo. Estos tres, la humectación de la superficie de la lente, el módulo de fricción o lubricidad y la deshidratación. De estos tres, la lubricidad es el más importante de ellos. Es el que realmente desde el punto de vista científico, desde la evidencia, se ha demostrado que sí que tiene una influencia muy importante en la comodidad de la lente al final del día. Y este es del que vamos a hablar primero. El módulo de fricción o lubricidad es la capacidad que tiene para desplazarse sobre una superficie cualquier otro objeto. Es decir, la interacción, en este caso, de la superficie ocular y los párpados si no tenemos la lente de contacto, y en el caso de la lente de contacto es la interacción de esos párpados sobre la superficie externa de la lente de contacto. Cuanto más lubricada sea esa superficie externa de la lente de contacto, mejor van a pasar los párpados, menos sensación de incomodidad va a tener el paciente. Y eso ha sido demostrado en varios trabajos. Uno de ellos es presentado en la Academia Americana de Optometría en 2009, en el que comprueban que la lente con mayor lubricidad presenta un mayor confort, ¿de acuerdo?
Y luego este artículo que fue publicado en 2018, me parece, por una doctoranda que estudió en nuestra facultad, pero luego hizo el doctorado en Inglaterra, que es María Vidal, en la que lo que comprobaron fue, utilizando la misma lente de contacto, es decir, el mismo material, donde las únicas dos propiedades que cambiaban eran la humectación y el coeficiente de fricción, encontraron que con ese mismo material, aquellas que tenían el coeficiente de fricción más bajo tenían muchísima mayor comodidad. Cosa que, por ejemplo, con la humectación no encontraron exactamente lo mismo. El caso de la humectación es algo que es muy llamativo, que siempre hemos pensado que es el factor principal por el cual las lentes de contacto pueden ser incómodas, y no es tal cual, ¿de acuerdo? La humectación es la capacidad de la película lagrimal en propagarse sobre la superficie. La humectación lo que nos puede provocar es una pérdida de calidad de visión, ¿de acuerdo? Pero no tanto de incomodidad. Lo que va a hacer es que el paciente vea peor, pero no va a tener una sensación de incomodidad física porque esa lente esté más deshumectada. Por eso algunos pacientes que tienen una lente deshumectada nos requieren que estén incómodos con la lente, pero es por la visión, no por la sensación física. Y eso lo demostraron en el artículo que os he enseñado antes, María Vidal y colaboradores, en el cual encontraron que la lente que tenía menos lubricidad, que funcionó mucho mejor, que es esta de aquí, tenía un ángulo de contacto mayor, es decir, la humectación era peor, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que tiene que ver con respecto a los materiales, recordar esto, quedaros con esta idea, lo importante es la lubricidad, no es tanto la humectación, ¿de acuerdo? Es un factor que los fabricantes de las lentes de contacto nos tendrían que dar. Se tendrían que olvidar de darnos el DKT, porque ahora mismo todas las lentes de contacto tienen un DK lo suficientemente elevado para no provocar hipoxias. Muy pocos materiales se adaptan ahora mismo que sean EMA38. Ya son la mayoría de ellos materiales con DKTs estupendos y casi inmejorables. Ese parámetro ya no nos interesa que nos den la lubricidad, y a día de hoy no es un parámetro que nos estén proporcionando con facilidad. En cuanto a la deshidratación, que es la capacidad que tiene la lente de contacto de perder su contenido en agua, se creía que podía tener un efecto sobre la incomodidad, porque a mayor contenido en agua, mayor velocidad de deshidratación. Y si la lente se deshidrata, lo que estaba haciendo era recoger lágrima de las dos capas que la lente de contacto está rompiendo para intentar rehidratarse, y eso iba a provocar una pérdida de volumen lagrimal, de estabilidad lagrimal, porque tenemos una capa lipídica que va a estar dañada en la superficie, y por tanto esa sintomatología. Pero la evidencia científica no nos dice lo mismo, es decir, hay artículos que nos dicen que encuentran mayor disconfort con mayor ratio de deshidratación, y otras nos dicen que no encuentran mayor disconfort con mayor ratio de deshidratación. Es decir, en este caso no hay consenso. Por tanto, respecto al material, quedaros con la idea de la lubricidad como el factor que tenemos que cambiar para que podamos tener una mejora en la comodidad del uso de la lente de contacto. Luego está el diseño y el proceso de adaptación, el diámetro de la lente, el movimiento, el centrado, el borde. De estos 4 parámetros, hay 2 que afectan enormemente a la comodidad en el uso de la lente de contacto, que son el movimiento de la lente de contacto y el borde. Vamos a ver por qué. En el caso del movimiento, es un factor muy crítico. Si tenemos un movimiento adecuado, tendremos una lente que no sobrepasa el limbo, que no va a provocar que el borde de la lente choque con los párpados, que roce en exceso con la superficie ocular, que es la de la córnea, que es la que está muy inervada, y por tanto la lente va a ser más cómoda. Lo podéis ver en este vídeo, sobre todo en el que tenéis en la pantalla más a la izquierda, en la que la lente, cada vez que parpadeas, el borde supera el limbo y eso va a provocar incomodidad en su uso, ¿de acuerdo? No sé en Latinoamérica, en Europa, debido a los materiales, que estoy hablando de hace 20, 30 años, en los que se utilizaban materiales con DKs bajos, lo que se pretendería con las lentes blandas es que tuvieran un movimiento bueno para que hubiera un gran intercambio lagrimal y de esa manera intentar minimizar los problemas hipóxicos. Y entonces se consideraba que movimientos de 0,6, 0,8, incluso 1 milímetro eran movimientos adecuados. Ahora con los materiales que tenemos no necesitamos eso. Tenemos que ir más a cómo se estaban adaptando las lentes de contacto en Estados Unidos ya en aquella época en la que se buscaban movimientos muy bajos, entre 0,1 y 0,4. Incluso 0,1, 0,2, es decir, movimientos muy pequeños en los que
la lente prácticamente da la sensación de que no tiene movimiento. Mientras no esté cerrada, son movimientos que pueden ser adecuados por una razón, porque ahora mismo no necesitamos ese intercambio lagrimal tan potente para minimizar esos eventos hipóxicos, porque ya tenemos un flujo de oxígeno a través de la lente de contacto muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, algo que podemos hacer cuando tenemos un paciente que tiene incomodidad y necesitamos hacer algún cambio para mejorar esa comodidad, puede ser perfectamente el cambio a un movimiento más bajo, a una lente con menos movimiento. El diámetro, como os he dicho antes, no afecta al confort, a no ser que pongamos diámetros que sean más pequeños que el diámetro corneal. El centrado tampoco afecta al confort, siempre que no pasemos esa lente, es decir, sea un descentrado que sería completamente inadecuado desde el punto de vista de adaptación y ya no por el confort del uso de la lente de contacto, que pase, como veis en esta imagen, por debajo del limbo, ¿de acuerdo? El borde sí que se afecta de manera enorme. Tenemos peores comodidades cuando el borde de la lente es redondeado. Aunque tengamos menos indentación conjuntiva, es decir, de los bordes que veis aquí, probablemente el más incómodo de ellos es el del grupo 3, este tan redondeado. ¿Por qué? Porque la lente de contacto va a chocar, ese borde va a chocar con el paso de los párpados y va a provocar que ese choque tengamos la sensación como de una pestaña dentro del ojo, mayor incomodidad. Los bordes muy afilados, como las que veis en el grupo 1, aunque parecen bordes, vamos a poner entre comillas, más peligrosos, son bordes que son más cómodos, ¿de acuerdo? Así que movimiento y borde. Y desde el punto de vista del material, la lubricidad. Uso de la lente de contacto, modalidad, reemplazo, intercambio lagrimal, proceso de adaptación. Vamos a ver cuál es lo más cómodo. Desde el punto de vista del reemplazo, tenemos afectación al confort. Parece, y hay algunos artículos que así lo demuestran, que el confort es mayor con el reemplazo diario. Probablemente porque estamos eliminando depósitos, estamos eliminando uso de líquidos de mantenimiento con surfactantes y con biocidas que puedan quedarse retenidos en la lente de contacto y que luego provoquen irritación ocular, pero parece que la lente de reemplazo diario es una opción que podemos valorar a continuación de otros parámetros que no hayan funcionado cuando los hemos cambiado para mejorar esa comodidad, ¿de acuerdo? No hay, en cuanto a la modalidad de utilizar la lente durante el día o dormir con ella, no se ha encontrado que las lentes de uso diurno sean más cómodas que las de uso continuado. Incluso se ha encontrado que las lentes de uso continuado son más cómodas por la mañana, probablemente por el efecto hipóxico, es decir, que no es una ventaja, pero no se ha encontrado que sea mejor el uso diurno que el reemplazo continuado desde el punto de vista de confort. Los líquidos de mantenimiento. Los líquidos de mantenimiento afectan de manera importante al uso de la lente de contacto y a su comodidad. Aquí tenéis un compendio de líquidos que utilizamos en nuestra práctica, desde peróxidos de hidrógeno, soluciones únicas, la solución salina y luego acondicionadores y limpiadores fundamentalmente para las lentes rígidas. Hay componentes de estos líquidos de mantenimiento que son importantes para la comodidad. Por ejemplo, los biocidas. Un biocida es un componente muy tóxico que llevan los líquidos de mantenimiento que sirve para eliminar bacterias y otros patógenos que los cuales pueden quedarse dentro de la superficie de la lente de contacto y provocar incomodidad con el uso de la lente de contacto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener claro estos aspectos. Por ejemplo, utilizar peróxidos pueden provocar una mejora de la comodidad del uso de la lente de contacto porque una vez que está neutralizados y luego lo aclaramos con una salina sin conservante, la lente de contacto nunca va a tener conservante en su superficie y por tanto evitaremos la irritación. Surfactantes y humectantes. Aquellos que tengan humectantes, que en muchos casos también hacen la función de surfactantes, van a tener una mejora del confort en la lente de contacto porque van a provocar un aumento de la lubricidad y de la humectación de esa superficie. Nosotros hicimos un trabajo hace unos años en la facultad en la que lo que hicimos fue comprobar 3 soluciones únicas, una que llevaba ácido hialurónico, otra llevaba lantoína y otra era una solución única convencional, sin tener un humectante importante o añadido más allá del surfactante que tienen con labores de limpieza, ¿de acuerdo? Nosotros lo que encontramos aquí es que los pacientes presentaban menos cambios en la sintomatología, es decir, esto sería la sintomatología máxima sin la lente de contacto, con el hialurónico y con la lantoína
las pérdidas, el aumento de la sintomatología era menor que con la solución convencional. Y en el caso de la comodidad, es decir, subjetiva, la que el paciente nos está diciendo que realmente siente, con el hialurónico y con la daltoína, que son dos humectantes, los pacientes estaban casi, desde el punto de vista de comodidad subjetiva, muy parecido a no llevar la lente de contacto cuando la solución convencional hacía que el paciente se sintiera más incómodo, ¿de acuerdo? Por tanto, las soluciones de mantenimiento también son importantes a la hora de prescribirlas para mejorar esa comodidad en el uso de la lente de contacto. Y las lágrimas artificiales, este es otro factor importante. ¿Realmente mejoran el uso de la lente de contacto? ¿Da igual la composición? No da tan igual. Aquí tenéis en esta diapositiva los diferentes aspectos o propiedades que tienen que tener esas lágrimas. Vemos que como lubrican y humectan y además mantienen cierta adhesividad de la mucina, van a mantener la estabilidad de la lágrima, van a hacer que el paciente esté más cómodo con el uso de la lente de contacto. Que lo que encontramos es que esa comodidad, por un aumento de la concentración de esos humectantes, como en este caso estamos hablando del ácido hialurónico, vemos que esa comodidad no es mayor porque tengamos más concentración de ese ácido hialurónico. La lente más cómoda desde el punto de vista subjetivo es la lente con el ácido hialurónico de 0,10. Lo que nos está diciendo es que no por tener una lágrima que humecte más, vamos a tener la lente de contacto más cómoda. Fijaros en estas topografías dinámicas. En el caso de la 0,1, la humectación es mucho peor. Fijaros cómo aparecen muchas más zonas rojas que en la de 0,3, bastantes más. En cambio, la comodidad que percibe el paciente es mejor con la de 0,1%. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Lo que tampoco varía es la agudeza visual. Por tanto, desde el punto de vista de las lágrimas artificiales, cuidado porque no es la solución para mejorar la comodidad en el uso de la lente de contacto, porque lo que vamos a conseguir tiene muy poco periodo de uso, es decir, vamos a tener una mejora en los primeros 5, 10, 15 minutos, pero no mucho más, y no puede estar el paciente utilizando lágrimas artificiales de manera continua. Con lo cual, puede ser algo que ayude, pero no tiene que ser la búsqueda de la solución. Hay que buscar la solución en lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Fijaros en este protocolo de actuación. Este protocolo de actuación es el que aparece en ese Contact Lens Discomfort Report, en el que veis que tiene una guía, como si fuera un algoritmo, de las cosas que podemos ir cambiando para ver si mejoramos esas adaptaciones. Yo os voy a dar una serie de guías o de consideraciones, además de esta tabla, para que las tengáis en cuenta a la hora de adaptar las lentes de contacto y de los cambios que tendríais que hacer en esas lentes de contacto si el paciente presenta incomodidad al final del día, que es lo más importante de esta presentación. Lo primero es que tenéis que considerar los factores ambientales. Es decir, vuestro paciente le habéis adaptado una lente de contacto y consideráis que está bien adaptada, ¿vale? Esa lente está perfectamente adaptada. Vamos a pensar primero si el paciente presenta incomodidad al final del día, después de 3 o 4 meses de uso de la lente de contacto, si hay factores ambientales que el paciente haya cambiado. Hay que comprobar si ese paciente ha generado un ojo seco, pues porque sea mujer mayor de 45 años y esté en un periodo hormonal que pueda aumentar esa sequedad ocular y puede ser ese el factor que está provocando la incomodidad en la lente de contacto. Tenemos que comprobar si está con alguna medicación nueva, por ejemplo, si es tópica, que se esté instilando algún medicamento que contenga cloruro de benzalconio. Pensar que todos los colirios oftálmicos, que no son lágrimas artificiales, como conservante llevan cloruro de benzalconio, llevan BAC. Y ese BAC es muy tóxico para la superficie ocular y provoca unas irritaciones importantes. Entonces, aquellos pacientes con glaucoma, que estén con antiinflamatorios o con antihistamínicos oculares, pueden ser la razón de ese aumento de la incomodidad al final del día de la lente de contacto y no la lente de contacto como tal. En el momento en el que ese fármaco se modifique por el médico con un fármaco que no lleve